Imaginada Mashikuna, Alipunja Tuta, Tukuikuna, Alishamushka Kaichi. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender lo que son los signos matemáticos en Quichua. Así que amigos, espero que les guste este video, así que comencemos. Bueno amigos, ya estamos aquí. El día de hoy, como les mencioné, vamos a aprender lo que son los signos matemáticos en Quichua. Los signos matemáticos en Quichua, amigos, se dice Yupay una enchacuna, que son signos matemáticos. Sabemos que, amigos, existen 4 operaciones básicas. Las mismas son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Así que el día de hoy, amigos, vamos a ver los signos, cómo se dice en Quichua. A esto también se incluirá otros signos que ya vamos a ver. Es más, que ya están viendo aquí en la pantalla también. Bueno, tenemos por acá lo que son las operaciones básicas que ya mencioné. Son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Pero ahora, amigos, vamos a ver cómo se dice suma en Quichua, cómo se dice resta en Quichua. Así que bueno, comencemos. La suma en Quichua, amigos, se dice yapachi, ¿cierto? Ahí tenemos yapachi. Vamos a poner con el mismo color del signo, ¿ya? Para que se vea. Ahí está, yapachi. Yapachi es la suma, amigos. Suma. No se olviden, suma. Luego de esto tenemos por acá lo que es la resta. La resta, amigos, en Quichua se dice anchuchi. Ahí tenemos. Resta se dice anchuchi en Quichua, amigos. Vamos a poner con un color, yo creo que esta y aquí. Ahí está, anchuchi. Yapachik suma, anchuchi resta. Y ahora vamos a ver cómo se dice la multiplicación, amigos. La multiplicación se dice mirachik. Tenemos mirachik. Mirachik significa multiplicación o multiplicar. Vamos a poner con un color de color azul. Y aquí tenemos ya la multiplicación en Quichua se dice mirachik. Ahora vamos a ver cómo se dice la división. Bueno, está un poquito lejos, ahí está. División, amigos. Se dice rakichi o raki, ¿no? Raki. Bueno, en diccionario yo lo encontré como raki, ¿no? Pero puede ser también rakichi, el que divide, ¿no? Entonces, aquí tenemos las 4 operaciones básicas que son la suma, en quichua se dice yapachi, resta en quichua se dice anchuchi, la multiplicación se dice mirachi y la división, amigos, se dice raki. Además de esto, como ustedes pueden ver, tenemos lo que es el igual. El igual siempre va con las operaciones básicas, con las operaciones matemáticas, ¿no? Para dar un resultado al final. Así que, amigos, el igual en quichua se dice pacta. Pacta. Y vamos a poner del mismo color del signo, que es un morado. Y ahí está. Y finalmente tenemos lo que es pacta, que significa igual. Además de esto, amigos, tenemos por acá, como ustedes ya pueden ver, la imagen del mayor que y menor que. En quichua, amigos, esto se dice de la siguiente manera. Para decir mayor que en quichua es yalishka. Yalishka. Se dice en quichua, amigos. Yalishka significa mayor que. Y para decir menor que, en quichua se dice pishiachishka. Ahí está, pishiachishka. Vamos a poner del mismo color, que es un azulito. Y ahí está, pishiachishka. Y bueno, amigos, si es que quieren aprender lo que son la suma, la resta, la multiplicación y la división en quichua, amigos, en un próximo video le estaré dejando por este mismo canal. Así que, amigos, me gustaría que sigan esta página, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que estén pilas y sepan cuando subo un video. Y listo, amigos, aquí tenemos
lo que son ya los signos matemáticos de las 4 operaciones básicas. Además de esto, el pacta o el igual en quichua. A esto también hemos aprendido lo que es yalishka y pishiachishka, que es mayor que y menor que. Kaya minchakunakama yupaychani mashikuna kaita rikushkamanta, kaya minchakunakama mashikuna alliyayayipaychik.